el Señor derrame todo su amor. Deja que todo renueva. Vengo a tus pies para adorarte y verter mi agua más preciada. Un perfume que lo derramaré, porque lleva dentro mi alabanza. Y su frasco rompo porque es solo para ti. Quiero que nadie lo pueda más abrir. Hoy yo quiero darme a ti y entregarte mi corazón con todo el amor del que soy capaz. Todo lo que soy te lo doy. Nada más deseo, Señor, que darte mi amor con esta humilde canción. Todo su amor. Deja que todo renueva. Bienvenidos hermanos una vez más a su programa Jesús Evangelio, donde meditaremos el Evangelio de este domingo, domingo 17 del tiempo ordinario. Hoy nos acompaña Cristian Giraldo de la diócesis de Apartadó. Cristian, bienvenido a este programa, a compartir, a reflexionar sobre la palabra que el Señor nos regala en este domingo. Cristian, a ver si nos cuenta un poquito sobre usted, si se presenta un poquito. Muchas gracias, Jason, por la invitación. Saludo a toda la audiencia que nos ve en este domingo 17 del tiempo ordinario, en esta meditación del Evangelio. Jesús se quedó con nosotros, ¿cierto? En la Eucaristía, en los sacramentos y principalmente en su palabra. Entonces, qué bueno estos espacios en los que podemos meditar un poco de lo que el Señor nos dice, de lo que el Señor nos revela en su palabra. Hemos querido titular nuestro programa de hoy, tomar una parte del texto que vamos a meditar. Lo hemos querido titular Vende todo lo que tiene y compra el campo. Un evangelio hermosísimo de Mateo, una parábola hermosísima que nos regala el evangelista San Mateo. Pero bueno, antes de entrar en el texto, antes de escuchar el texto y empezar a meditar en él, vamos a invocar la presencia del Señor, vamos a invocar su Espíritu, para que sea Él el que ilumine nuestras vidas, para que sea Él el que ilumine nuestro entendimiento y podamos así entonces profundizar y meditar en su palabra. Así es, Jason. El Señor nos sigue regalando por medio de su palabra, por medio de los sacramentos y de la Eucaristía, su presencia real y viva en nuestras vidas. Por eso, qué bueno que en este momento clamemos la presencia del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el autor del entendimiento, quien nos revele, quien nos ilumine por medio de la palabra del Señor, que es el mensaje que el Señor quiere darnos en el día de hoy, para nuestras necesidades, para nuestras dificultades en nuestra vida cotidiana. Ven, Espíritu Santo de Dios, llena los corazones de todos los que te invocamos, llena nuestras vidas, llena nuestras mentes, llena nuestro ser de ese amor que del Padre y del Hijo provienen, que por medio de su palabra, que por medio de su amor y por medio del Espíritu Santo se nos regala, se nos da. Ven, Espíritu Santo de Dios, llena todas nuestras debilidades, todas nuestras flaquezas, para que con este amor que el Señor nos regala podamos salir adelante. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Evangelio según San Mateo. Dijo Jesús: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encuentra, vuelve a esconderlo, y de tanta alegría que le da, va, vende lo que tiene y compra aquel campo.
También es semejante el reino de los cielos al caso de un mercader que anda buscando perlas finas. Cuando encuentra una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y captura peces de toda clase. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos, al mismo que tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, como ya lo decíamos al inicio, nos encontramos con este texto del evangelista San Mateo, y como ya tal vez yo lo he dicho en algunos otros programas, el evangelista San Mateo, su redacción se enfoca más en los primeros conversos a la vida cristiana, es decir, a los judíos que empiezan a ser ya cristianos. Entonces, pues él empieza a tomar muchas cosas de la cultura judía, y es muy normal para hacer ya esta comparación entre la conversión de la vida judía a la vida cristiana. Este evangelio pues tiene su estructura, y en estos textos que hemos leído durante estos domingos vamos a encontrar que Jesús se va a dedicar a decir parábolas, es decir, a decir comparaciones sobre el reino de los cielos a la gente. Y en este caso vean que tenemos 3 comparaciones. Ya el domingo anterior habíamos iniciado con estas comparaciones, escuchamos el texto del trigo y la cizaña, y bueno, ya hoy escuchamos estas 3 parábolas. Pero entonces, para la vida cristiana, para nosotros hoy, la palabra que es actual, la palabra que se vuelve para nosotros como el pan de cada día, ese pan del que nos alimentamos, es lo que queremos hacer hoy, traer al día de hoy en el contexto de hoy más bien, la palabra para que ilumine nuestra vida, para que así como el texto que fue escrito hace muchos años para aquella gente que se estaba convirtiendo a la fe cristiana, pues entonces sea para nosotros hoy un texto, una palabra actual para nosotros, para hoy. Entonces, Cristian, creo que podríamos meditar como en 3 momentos o pensar en 3 realidades nuestras, de nuestra vida. Y la primera cosa que podríamos meditar, o el primer momento de meditación, es preguntarnos qué tan capaz es el ser humano de saber qué es lo auténtico. Bueno, el ser humano por naturaleza tiene esa sed de Dios, esa sed natural de algo más, ¿cierto? De algo sobrenatural. Y como dice usted, la palabra siempre es rica, la palabra siempre es nueva y operante, a pesar de que ha sido escrita hace mucho tiempo y que ha sido escogida hace mucho tiempo en sus libros, pero sigue siendo auténtica y sigue siendo real para el día de hoy. Nos sigue funcionando y nos sigue diciendo cosas nuevas siempre. Como decía usted en el Evangelio de hace 8 días, hablábamos sobre la parábola del trigo y la cizaña. Y ahí nos daba como un caminito, como una luz de la autenticidad del ser humano, ¿cierto? Y veíamos que el ser humano está inmerso también en realidades no tan buenas, con realidades malas que afectan también a ese mismo ser humano, pero que se permiten para que haga ese escogimiento de Dios, ¿cierto? Para que haga esa opción de vida de escoger siempre al Señor y escoger siempre lo bueno, lo que le sirve para su vida. Y es como en ese caminito en el que la autenticidad del hombre se da. Siempre buscar el bienestar, siempre buscar la felicidad, es el fin último del hombre. Y es también el inicio de la creación del mismo hombre. Por amor es creado el hombre. El amor no es, ¿cierto? El hombre no es creado porque sí o a la deriva, no. Es por un querer, por un proyecto, por un propósito que nace del corazón de Dios.
Y eso está obviamente inmerso, insertado en el mismo corazón del hombre. Entonces el hombre siempre va a estar buscando ese camino real, ese camino hacia la felicidad. A veces se desvía un poquito de ese camino y ahí es donde vienen los sufrimientos, donde vienen las dificultades, donde en nuestro pecado a veces o en las caídas podemos perder un poco el horizonte hacia donde queremos llegar. Pero Dios siempre está presto también a venir en nuestra ayuda, a venir en nuestro auxilio. Y la palabra es un medio muy eficaz, ¿cierto? Donde podemos encontrar respuestas a veces a eso que nos preocupa, a eso que no podemos encontrarle como solución. Entonces, eso, el camino auténtico del hombre, pienso que se encuentra de esa manera, ¿cierto? En el mismo corazón del hombre, pero que va en busca de Dios, ¿cierto? Que va en busca de esas cosas buenas, de esas cosas reales y auténticas. Claro, Cristian, yo rescataría ahí dos cosas. Lo que usted decía al inicio, ¿verdad? El hombre que es capaz de Dios, claro, ¿verdad? Vamos a ver, tenemos que hacer una distinción, porque el amor auténtico será que el amor libre. Por eso el ser humano ha sido creado libre. ¿Para qué? Para que tenga la opción o la oportunidad de optar por Dios. Pero también Dios ha puesto en el corazón del hombre la necesidad de buscarlo. Entonces, por lo menos en estas tres parábolas que Jesús nos presenta en el Evangelio, nos encontramos que sí, efectivamente, ante la búsqueda que va haciendo el ser humano en su propia vida, el hombre tiene esa capacidad de, entre dos opciones, optar qué es lo mejor. Es decir, tenemos la capacidad de optar entre el bien y el mal, o de optar qué nos conviene y qué no. Pero a veces tenemos una realidad, y la realidad es que siendo nosotros conscientes de que lo mejor es entre A y B, lo mejor es B, a veces optamos por lo A, ¿verdad? A veces nos dejamos llevar no por nuestra propia sabiduría, sino por influenciados por el mal. Eso. Es como por el vaivén del mundo, a veces que están también esas oportunidades. Incluso pienso un poco en lo que nosotros llamamos ahorita los pecados sociales, y cuando me refiero a los pecados sociales es muchas acciones que el ser humano hace ahora, y entonces dice, como todo mundo lo hace, ya no es pecado, ya eso no es pecado, exacto. Y entonces vamos perdiendo esa conciencia de pecado, y cada vez va en aumento, ¿verdad? Cada vez la gravedad va en aumento porque es una cosa sobre otra. Entonces la invitación sería, o el primer momento es, ¿con qué criterio nosotros estamos haciendo nuestras elecciones en la vida? ¿Verdad? Vean que el texto nos habla en su primera parábola de un campo que tiene un tesoro. Ese tesoro se guarda otra vez, o sea, se esconde otra vez. La persona va y vende todo lo que tiene, es decir, se deshace de todo lo que tiene y compra el campo. ¿Por qué? Porque en ese lugar va a encontrar un tesoro, una autenticidad, que lo va a hacer una persona distinta. Tal vez ese tesoro lo va a poner a trabajar, lo va a invertir, va a poner a trabajar ese campo y va a hacer que el modo de vida cambie totalmente. Y así lo hace es cierto, en las parábolas. Esas tres parábolas sin duda son una luz muy, muy eficaz para encontrar esa autenticidad. Lo mismo hace, cierto, el de las perlas. Siempre es esa opción por algo mejor. Él ya era, por ejemplo, pues si uno se pone como a centrarse en la palabra como tal, el mercader ya vendía perlas, ¿cierto? El dueño del campo ya tenía otras cosas, pero ese mercader de perlas encuentra una perla de gran valor y las vende todos sus bienes, todo lo que tiene, para poseer esa perla que tiene gran valor, porque conoce, encuentra el gran valor que tiene y esa misma como le da esa autenticidad. Pensando en esta parábola de las perlas, me ponía a pensar en estas casas donde venden cosas antiguas. Entonces uno puede llegar y ver las cosas antiguas y ver que pues tienen un gran valor, pues tal vez no económico, sino ya por la antigüedad, por el tiempo. Y tal vez uno va y pregunta por alguna cosa,
y tal vez aquello, el dueño dice, no, es que ese es para mi colección personal. Claro, se deja lo mejor, ¿verdad? Porque se da cuenta de la calidad del producto que está recibiendo, de la historia que puede tener aquel producto. Entonces casi que pienso en que la parábola esta de las perlas la podríamos comparar con una persona que tenga este tipo de negocio, ¿verdad? Igual con cualquier otra persona que tenga otro negocio, ¿verdad? No digo que está mal, pero es eso, o sea, saber distinguir la calidad, y va en eso, en saber qué tan auténticas son las cosas. No es que vamos a ofrecer lo peor de nosotros a los demás, sino es que saber elegir lo mejor, y para ponerlo al servicio de los demás, que es lo que siempre Jesús, a lo que Jesús siempre nos invita. Entonces, si ya quedamos claros y de acuerdo en que el ser humano es capaz de encontrar lo auténtico, demos un paso más. Y el paso más sería preguntarnos, bueno, ¿será que nosotros que estamos aquí, ustedes que están allá en sus casas o desde donde nos estén viendo, seremos perseverantes en la búsqueda de Dios? ¿Qué tan perseverantes seremos nosotros en la búsqueda de Dios? Y es una exigencia mayor, es una exigencia muy grande, porque ya no solamente se puede quedar en, bueno, nace obviamente de una experiencia particular, de mi experiencia con Dios, de mi experiencia con dicha realidad que me acercó, que me llevó, que me mostró el camino a seguir, ¿cierto? Nace como de ahí, pero no se puede quedar solamente ahí. Exige una responsabilidad, exige una acción mía, y ahí es donde también está pues de pronto lo complicado, el camino hacia la salvación, el camino hacia la perfección humana. No es fácil, ¿cierto? Está lleno también de inconvenientes, de incomprensiones de las personas que tenemos a nuestro lado. Y también es ir un poco en contra de lo que hablábamos ahorita, de ese pecado social, como podríamos decirle, de eso normal, de eso cotidiano que todo el mundo hace, pero entonces ahí sale muchas veces algo muy común, pero si todo el mundo lo hace, ¿por qué usted no? Y ahí es donde está la dificultad de ese camino hacia la perfección, de ese proyectarse, ¿cierto? Y de esa perseverancia. ¿Cómo mantenerme en mi decisión, en mi opción, con todas esas contrariedades que encuentro en el mundo actual? Y ahí es donde está, pues, también la responsabilidad de nosotros, ¿cierto? La responsabilidad de las personas que guiamos, que tenemos personas que nos preguntan, de personas que buscan también, ¿cierto? Como una luz de esperanza, como un mensaje para poder mantenerse en esa misma opción. Para nosotros, Jason, que estamos en el seminario, que estamos inmersos también como en otra realidad un poco diferente de estudio, de vida de oración, de un compartir comunitario y también de un quehacer con la gente, con las personas de afuera. De pronto estamos como un poco más guardados, podríamos decirlo, ¿cierto?, de muchas realidades y encontrar en la palabra del Señor un poco más claras las cosas, las tenemos un poco más cerca también. La exigencia aún mayor es para las personas que nos están viendo, para las personas que tienen sus familias, que tienen sus realidades, ¿cierto?, que tienen que estar en mucho estrés, ¿cierto?, también podría ser, o en muchas dificultades personales. ¿Cuál es el mensaje que uno les puede llevar? ¿Cuál es el mensaje que uno les puede dar para que puedan mantenerse en esa misma opción que han hecho? En esa misma opción que, como se nos presentan las parábolas, hace el que compra el campo, hace el que tiene la perla y hace los que también trabajan en sus realidades y en sus diferentes cosas. Es un camino difícil, pero es estar, o sea, es pegarse de esa misma experiencia principal, de esa misma experiencia primera que me llevó a tomar la opción por esto bueno. No es fácil, pero es permanecer, es tratar de, ¿cierto?, de estar ahí como hace una esposa cuando escoge a su esposo, y a pesar de las dificultades, de los problemas, de los desacuerdos,
recuerda que hizo la opción por este hombre y permanece. Lo mismo que hace, ¿cierto?, el hombre cuando tiene dificultades. Son opciones que hacemos y es permanecer, ¿cierto? Y así es con todo. Y entonces con Dios no puede ser diferente, tiene que ser aún más grande la responsabilidad y esa opción tomada. Pienso que podría ser como ese es el camino. Sí, precisamente creo que la clave de este segundo paso, de esta segunda pregunta, está en la perseverancia. Ya el mismo Evangelio de San Juan nos cuenta, ¿verdad? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, darán fruto y ese fruto será abundante. Y una cosa va unida con la otra. La autenticidad y la perseverancia irán juntos, o casi que yo me atrevería a decir que esta perseverancia será fruto de una autenticidad. ¿Por qué? Porque la persona que es auténtica, la persona que va a encontrar un estilo de vida auténtico en el Señor, va a lograr ser perseverante en esa búsqueda y más bien va a empezar a tener una sed insaciable, me atrevería yo a decirlo, de esa búsqueda de Dios. Entonces, claro, ahí va a estar esa perseverancia. Ya usted ponía un ejemplo muy bonito, por ejemplo, el del matrimonio. La perseverancia del matrimonio como tal, a pesar de las contrariedades, y la perseverancia de la educación en la fe de los hijos, de la educación de los hijos, ¿verdad? Esta experiencia de matrimonio, esta experiencia de familia, esta experiencia de iglesia doméstica. Y solo en el permanecer en el Señor, como lo dice el Evangelio de San Juan, aunque estamos con el Evangelio de Mateo, pero meternos un poquito con esto, que habla también de la perseverancia, es una clave importantísima, ¿verdad? Para ayudarnos a seguir en esa búsqueda, a mantener esa búsqueda. ¿Cuál es el camino más fácil? Hacer lo que hace el mundo. Eso definitivamente lo sabemos. Pero el mundo a veces va en un camino contrario a la búsqueda de Dios. Aunque en el corazón del ser humano esté siempre la búsqueda de Dios. Por ejemplo, a veces hemos escuchado casos o personas que nos comparten tal vez su experiencia. En algún momento yo he escuchado alguna persona que compartía que es que él no participa de la fe, de la celebración de los sacramentos, de la vida de la iglesia, porque en su juventud lo llevaban obligado, ¿verdad? Como niño lo llevaban obligado, y entonces aquello se volvió como un castigo o aquello se volvió como una carga. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Dejarlo, ¿verdad? Deshacerse de esa carga y no encontrarle el sentido propio que tiene adherirse a la fe, adherirse a la iglesia, participar de los sacramentos y llevar esto a la vida propia. Y ahí también, pues ahí incluso da usted luz para la importancia de esa primera experiencia. Es que mi primera experiencia tiene que ser de esa libertad que nace del corazón de Dios, de ese amor que nace del corazón de Dios. Hay también de pronto muchos errores que se pueden cometer con la transmisión de la fe, ¿cierto? La fe no se debe imponer, la fe nunca se impone, la fe siempre es una propuesta que nace de ese mismo amor de Dios. Y eso sin duda ha hecho a veces mucho daño en nuestra fe y en nuestra cultura de dar un total rechazo y desprecio por su primera experiencia de fe. Pero pues es el trabajo también, ¿cierto? Y la invitación para nosotros como creyentes dar una mirada diferente de lo que es una experiencia de fe, ¿cierto? De lo que es nuestra fe y de lo que es esa experiencia de Dios. Si ya hablábamos de 3 parábolas y hay una reacción de la persona ante este encuentro, el del campo que encuentra un tesoro, el vendedor de perlas que encuentra una perla fina, la pesca que se hace la separación del pescado de mejor calidad y del de no tan buena calidad. Si ya el ser humano tiene una reacción natural para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué está bien y qué está mal,
entonces ya como para hacer un tercer paso, ¿qué hace el hombre, qué hace el ser humano cuando encuentra el tesoro que es Dios mismo? Si ya hay una reacción ante un evento humano, de estos tres eventos humanos que pone Jesús de ejemplo, ¿qué hace el ser humano entonces cuando encuentra el verdadero tesoro que es Dios? Bueno, ahí vemos en muchas de nuestras iglesias particulares, ¿cierto? De nuestras parroquias, cómo no se puede quedar uno callado, como cuando uno encuentra como ese mensaje de Dios, esa experiencia de Dios, no me permite quedarme o dejármelo para mí solito, quedarme yo solamente con esa experiencia, con ese mensaje, y siempre tratar o intentar transmitirlo de diferentes maneras, sea con la vecina, sea con la prima, con la sobrina, con los familiares que tenemos a nuestro alrededor. Siempre es, ay, pero es que a mí me pasó esto, y después de que conocí al Señor, mi vida de pronto cambió en esto, he mejorado un poquito en esto, he logrado o hacerme consciente de tal u otra cosa. Y pues pienso que es como eso, cuando el hombre encuentra ese tesoro que nadie se lo puede quitar, que solamente lo descubre él, porque a pesar de que compartimos una misma fe, nuestra experiencia de fe no es la misma, nunca debe ser la misma y nunca va a ser la misma. Mi experiencia es muy diferente a la suya, Jason, y así es la de todas las personas, ¿cierto? Por eso, como para también recoger ya lo que hemos dicho, nace, y la palabra nos lo ilumina muy bonito con estas parábolas, diferente. Mire que es diferente la del hombre que encuentra su terreno con el tesoro, como el que encuentra la perla, como el que escoge los pescados. Y esa es nuestra realidad personal en la que Dios nos habla, en la que Dios nos muestra y se nos muestra, ¿cierto? Y se nos da a conocer. Y ya de acuerdo a esa experiencia es que yo hago mi opción por ese tesoro que Él me ha mostrado, que Él me ha dado a conocer de acuerdo a mis capacidades, de acuerdo a mis gustos y a lo que me apasione. Pienso que es ¿qué pasa cuando uno consigue ese tesoro y vende todo lo que tiene y consigue ese tesoro? Que la vida, digamos que ahí sí puede ser un poquito más color de rosa. Que uno encuentra un poquito la vida mucho más agradable, porque ya encuentro mi opción, veo esa relación con Dios, veo que me hace bien y que me apasiona, y que mi vida no vuelve a ser como era antes, totalmente, así quisiera. Y ahí encontramos muchos retrocesos que a veces podríamos decirlo en el camino de conversión, en el camino de perfección. Personas que dicen, ay, yo intenté y no pude, pero luego cuando volví como a lo que estaba, ya no me sabía igual, ya no era lo mismo, ya no era tan bueno o tan emocionante. Y me di cuenta que es que Dios nada lo puede cambiar, o nada lo puede superar, o nada lo puede ni siquiera igualar. Entonces es esa experiencia que nace, vuelvo y digo, desde mi primera opción o mi primera experiencia de Dios. Nace de ahí y me impulsa a tomar las diferentes decisiones y las decisiones posteriores. Pienso que es como por ahí ya también dándole ese sentido que la palabra nos ilumina. Es que a pesar de que tengamos muchas cosas, al yo encontrar a Dios, al encontrar este tesoro, pues me da esa libertad para deshacerme de todo lo demás, sin decir de pronto que no son importantes, porque pueden ser personas, pueden ser realidades, circunstancias, trabajos, muchas cosas que de pronto no es que estén malas, pero que en ese camino no me están ayudando, ¿cierto? Y que en esa opción que estoy haciendo encuentro otra vía, otro camino que es mucho mejor, porque va en esa misma relación con el tesoro que he encontrado. En algún momento escuchaba a un sacerdote que decía que cuando hiciéramos una lectura del texto sagrado y en los momentos donde hablaba de Israel, pusiéramos nuestro nombre. Y ya después entendía que era lo que él quería decir. Lo que él quería decir es que así como Dios escogió un pueblo para hacer historia de salvación, en nuestra propia vida el mismo va haciendo historia de salvación. Entonces sí, definitivamente la invitación sería
que nosotros volvamos a tomar este texto, invitarles a que en algún momento, ya hoy por la noche o durante la semana, que ustedes puedan tomar de nuevo este texto, puedan volverlo a leer y puedan ponerse en el lugar de el hombre que encontró este tesoro, de el vendedor que encontró una perla fina y del pescador que fue haciendo ese discernimiento, esa elección entre el pescado de mejor calidad y el de no tan buena calidad. ¿Para qué? Para que al final lleguemos como conclusión a ver el paso de Dios por nuestra vida. Porque a veces, aunque nosotros no lo hayamos hecho, es el mismo Dios el que pasa por nuestra vida. Aunque nosotros no hayamos hecho esa opción fundamental por Él, Dios va pasando por nuestra vida. Y que entonces podamos también ver cómo ese paso de Dios va haciendo historia de salvación y cuál es el camino que el Señor nos está señalando para seguir. Siempre eso lo vamos a encontrar. Además de nuestro programa, quisiera aprovechar el espacio para hacernos un poquito de publicidad. Bueno, como ustedes saben, yo llegué este año acá al seminario y pues estamos preparando un festival acá en nuestra institución. Entonces yo quisiera pedirle a Cristian que, ya que usted tiene más años aquí, que nos cuente un poquito de qué va a ser el festival, qué actividades vamos a tener, hacerle la invitación a la gente para que nos puedan acompañar y entonces así nos conocemos ya cara a cara, ¿verdad? Todos los que están allá detrás de la pantalla, pues que puedan venir hasta nosotros, hasta la institución del seminario, conocer el seminario, conocernos a nosotros y poder compartir un día en familia, que también es el segundo punto o la segunda finalidad que tiene este festival. Entonces, Cristian, tal vez si nos cuenta un poquito de la actividad que vamos a tener. Ese festival se realiza cada año, que es el Festival y Fiesta de las Familias. La gente, las personas lo conocen mucho, ustedes que están en casa, me imagino que han venido muchas veces también a compartir con nosotros y es la oportunidad de que durante un día, durante todo ese día, nos conozcamos, compartamos, celebremos la Eucaristía y compartamos en familia. Es una fiesta de las familias y para las familias. Entonces, es muy importante estos espacios también de diversión, de esparcimiento sano, en nuestra casa también de formación. Para nosotros es muy provechoso, para nosotros es muy bueno el compartir con las personas que vienen y que están en sus realidades particulares, porque pues como ustedes saben, nosotros tenemos una vida un poco diferente en cuanto que estamos todo el tiempo acá, ¿cierto? Solo ya en las vacaciones como que salimos algo. Pero entonces es muy bueno cuando vienen las personas de afuera. Durante ese día, que es el 20 de agosto, domingo 20 de agosto, se tendrán diferentes actividades. Eso se comienza con la Eucaristía a las 10 de la mañana y tendremos almuerzos, comidas, empanadas, postres. Hay venta de enseres en almacén. Hay lo que es conocido como la tómbola, que gusta mucho. La tómbola es una oportunidad de que uno con 2.000 pesos se lleve una bicicleta. Entonces es una oportunidad súper chévere para que cuando ya estemos en eso, usted también se dé la oportunidad y conozca muchas cosas. Entonces, nada, es la invitación para que nos acompañen, para que compartan con nosotros en ese día y que traigan sus familias, que vengan en familia, que es lo importante y es también el centro de ese festival, que las familias compartan en familia y ya de paso con nosotros y nos conozcan un poquito más y en una acción o tarea un poquito diferente. Porque durante ese día nos verán cocinando, nos verán asando, nos verán barriendo, recogiendo basuras. Entonces es algo también un poco que sale de la rutina de todos, tanto de los que vienen de afuera como de nosotros también, para un cambio también de cosas. Yo quisiera aprovechar el espacio también para que ustedes que ven nuestro programa le puedan hacer la invitación especial a un tipo a una población muy especial para nosotros. Y es que inviten a aquellos muchachos que ustedes vean que tienen inquietud vocacional, que participan de la vida parroquial, que colaboran en las parroquias, que se den la oportunidad de venir. Invítenlos, que vengan, que conozcan
a veces conocer el seminario, uno se da cuenta que es ese tesoro que uno andaba buscando, lo encuentra aquí. A veces uno puede encontrar y hacerse la pregunta, bueno, ¿será que es aquí? ¿Será que es por aquí? Entonces, invitar, ¿verdad? Una forma también de hacer promoción vocacional, de pedirle al Señor para que nos regale buenos, muchos y santos sacerdotes. Bien, creo que el tiempo en televisión es súper rápido, se nos va súper rápido, entonces Cristian tal vez si nos regala una oración final para concluir nuestro programa y pues continuar ya con nuestros quehaceres y dejarles esta tarea de reflexión, ¿verdad? Que puedan durante la semana volver al texto y poder encontrar un mensaje todavía más personal para cada uno de ustedes. Así es, Jason. Agradecemos al Señor por esta oportunidad, por este momento en el que en su palabra nos da a conocer ese tesoro, de que en su palabra nos muestra y nos da también esa voz de aliento para hacer la opción por nuestro tesoro, hacer la opción por nuestra vida plena y feliz, que es de la mano de Dios. Gracias te damos, Señor, por tu acción en nuestras vidas, por tu obrar en nuestra existencia y porque siempre nos sorprende con cosas nuevas. Te damos gracias, Señor, por todas las bondades que tienes con nosotros, por tu misericordia infinita. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, les agradecemos que nos acompañen en este espacio, en este programa. Y los esperamos el próximo domingo con otro programa más. Y nuevamente recordarles la invitación al festival para que puedan acompañarnos y estar con nosotros. Que Dios les bendiga, que tengan un muy buen día. Todo su amor, deja que todo renueva. Me sorprende, Señor, hallarte tan pequeño en un humilde pan que mi boca puede triturar y poder tener dentro de mí a un amigo de verdad. Me sorprende, Señor, que siendo tú el más grande puedas ahí estar, demostrando toda tu humildad, demostrando cuánto eres capaz de amar. Hoy me alegra, Señor, saberme convidado a tu celebración, sentarme aquí a tu mesa y de corazón sellar contigo un pacto de esperanza, de llevar a los demás tu pan de vida y llenar el corazón que triste está, y llenar el corazón que triste está.